Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Capítulo 64. Regreso. Katsuki estaba dolorido, pero sonriendo. No sabía exactamente por qué Miruko había insistido en acompañarlo a la estación, pero tampoco se quejaba. Si bien él nunca lo admitiría en su cara, Bunny Beach era genial y para alguien que proclamaba en voz alta que no le gustaba trabajar con otras personas, en realidad era bastante buena en eso. Incluso de alguna manera había logrado evitar que explotara todo el apartamento cuando se supo que Deku había pasado su pasantía luchando contra el héroe asesino. Claro, prácticamente había redirigido todas sus explosiones hacia ella y luego lo había estrellado contra el suelo, pero el combate más fuerte había sido suficiente para aliviar toda la mierda complicada que estaba pasando en su cerebro hasta que pudo hablar con él. El chucho de nuevo. Se abrieron paso entre la multitud, ignorando descaradamente todas las miradas curiosas y los susurros que los seguían mientras se dirigían a la plataforma correcta. Estaban llegando al final de unas escaleras cuando un reportero suicida pensó que era una buena idea interponerse en su camino. Katsuki Bakugo. Estás en la clase 1A, ¿verdad? ¿Cómo te sientes acerca de que tus compañeros de clase peleen contra el asesino de héroes? Katsuki puso los ojos en blanco y se abrió paso a empujones, sin siquiera dignificar al estúpido bastardo sin ningún comentario. ¿No podrían estos extras dejarlo en paz el tiempo suficiente para volver a UA? Aparentemente no, porque el tipo corrió para estabilizarse al día con ellos y siguió haciendo preguntas tontas. ¿Deku es realmente sin peculiaridades? ¿Fueron a la misma escuela antes de la UA, entonces se conocían? ¿Crees que el vídeo fue manipulado para hacerlo parecer más fuerte de lo que es? ¿Qué carajo? Katsuki no pudo evitar detenerse en seco y mirar al reportero con exasperada confusión. ¿Por qué diablos alguien se esforzaría tanto para hacer que el nerd se vea más fuerte? Ni siquiera quiere ser popular. Bueno, El reportero tartamudeó un poco mientras trabajaba de organizar cualquier tontería de conspiración que estaba a punto de vomitar de su boca, pero antes de que pudiera continuar, Katsuki sintió que Miruko le daba un fuerte codazo en las costillas. Cuando él la fulminó con la mirada, ella tenía una sonrisa aguda que no pudo evitar imitar cuando los dos se volvieron hacia el reportero. ¿Serías capaces de luchar contra un asesino en serie? Miruko preguntó un poco demasiado agradable. ¿Incluso con alguna peculiaridad tonta que tengas? Puede que Deku no tenga una peculiaridad. Sonrió Katsuki. Pero probablemente podría patearte el trasero. Pero nunca tendrás una oportunidad si lo pateo primero, que es lo que haré si no te vas y me dejas volver a la escuela. Katsuki mantuvo sus manos listas para explosiones para enfatizar su punto mientras el reportero chillaba y salía corriendo. La multitud que se había reunido para escuchar a escondidas la interacción comenzó a aplaudir y Katsuki sonrió más fuertemente mientras Miruko sostenía sus costados para reír. Sí, muchos héroes no pueden salirse con la suya tratando así a un reportero. Ella se rió. Así que me alegro de haberte elegido. Puedes ser un gilipollas y llamarlo tu marca. Lo que sea. Katsuki puso los ojos en blanco, pero luego sonrió. ¿Por qué me elegiste de todos modos? Nunca trabajas en equipos, y mucho menos te enfrentas a pasantes y compañeros como hacen otros héroes. Miruko se encogió de hombros. Quería ver si pudieras matarme. Katsuki arqueó una ceja con escepticismo. ¿En serio? Ella se rió en voz alta. Sí. Te vi pelear contra esa chica de la gravedad en el festival deportivo y pensé que sería un buen cambio de ritmo entrenar con alguien que no se detiene o asume que su oponente es más débil solo por una pequeña cosa como el género o la peculiaridad. No fue por un extraño deseo de nutrir a la próxima generación ni nada por el estilo, solo soy egoísta. Katsuki se burló cuando su tren llegó a la estación. Estás loco. Tú también, Blasty. Ella lo golpeó en la cabeza, luego le hizo una llave y le revolvió el cabello. Ahora vete de aquí, todavía tienes que empacar para esos nuevos dormitorios que la rata acaba de anunciar. No me lo recuerdes. Katsuki la empujó y se pasó una mano por el cabello, lo que solo desordenó más. Voy a tener que lidiar con esas idiotas todo el día. Apesta a chupar.
Miruko subió su bolso al tren, lo que obligó a Katsuki a perseguirlo y mirarla cuando la puerta del tren se cerró. Buena suerte, Blasty. No lo necesito. Katsuki gritó de vuelta. Soy lo suficientemente fuerte para pelear cuando cuenta. Mamá. Momo preguntó lentamente, doblando otra camisa y colocándola cuidadosamente en una de las muchas maletas abiertas en su habitación. Había muchas cosas para mudarse a los dormitorios. ¿Cómo? ¿Por qué decidiste ser un héroe sexy? Dejó de clasificar los test de Momo y frunció el ceño. Momo, cariño, ¿qué mamá usará esto? Bueno, Momo vaciló. Se decepcionaría mamá si supiera que Momo había aprendido más de Kendo en su pasantía que de Uwabami. Mamá suspiró. Era tu pasantía, ¿no? Uwabami, bueno, solía ser una heroína increíble. Todavía lo es, en muchos sentidos, pero mientras trato de usar mi fama para mejorar mi trabajo como héroe, ella y muchos otros lo hacen al revés. Oh. Momo dijo suavemente. Entonces, ¿decidiste ser sexy porque te ayudaría a ser un mejor héroe? Mamá negó con la cabeza. Decidí ser sexy porque quería serlo. Ella dijo seriamente. Me hizo sentir poderosa. Entonces, ¿no decidiste tu marca porque tenías que ser sexy para ser un buen héroe? Momo aclaró. No necesitas ser sexy porque eso es lo que la gente necesita o algo así. Mamá arrugó la nariz con disgusto. Dios, no. De hecho, la gente me hizo cambiar mi primer disfraz de héroe porque lo que me hacía sentir mal era demasiado para algunas personas. Cariño. Mamá se sentó en la cama junto a ella, con un suéter de gran tamaño agrupándose a su alrededor mientras tomaba ambas manos de Momo y la miraba directamente a los ojos. Nunca debes tomar decisiones basadas en la mirada masculina. Tienes que hacer lo que te hace sentir bien. Para mí, abrazar mi sexualidad hace eso, pero no decidí que mi marca atrajera a los hombres o fuera popular. No le debes nada a nadie solo por ser popular. ¿Tiene sentido? Es solo que Uwabami. Comenzó Momo en voz baja. No es el único experto. Mamá dijo con decisión. La popularidad es importante, pero ¿sabes qué más es importante? ¿Salvar a la gente? Sugirió Momo. Mamá negó con la cabeza. Tú, Momo, eres importante. Si eres feliz y confiado, serás un mejor héroe. Si eso significa tener un disfraz sexy, ten un disfraz sexy. ¿Y si no es así? Entonces, ¿estaría bien cambiar mi disfraz de héroe por algo un poco más práctico? Momo terminó. Estaba trabajando con Kendo y se nos ocurrieron algunas ideas. Mamá sonrió suavemente. Lo que sea que te haga feliz, cariño. Toshinori le pagó al conductor y se armó de valor. Cuando le dijo a Gran Torino que quería pasar unos días de visita y que tenía algo que quería discutir con él, Gran insistió en que resultó una cabaña en medio del bosque. Lo había tenido desde que Toshinori lo conocía, diciendo que necesitaba un lugar para desconectarse cuando tratar con todos los idiotas en la industria de los héroes se volvía demasiado. Era donde habían ido a esconderse después de la muerte de Nana. Caminó por el largo camino de entrada, tosiendo un par de veces mientras arrastraba su pequeña maleta por la grava. No había querido volver aquí, principalmente porque no había lugar a donde correr si la abuela decidió hacerle entrar en razón, pero la abuela insistió. Puedo decir que lo que sea que tengas en mente es importante, Toshi, pero tienes el estúpido hábito de salir corriendo. Toshinori hizo una mueca y tosió sangre, pero la abuela simplemente continuó con la llamada telefónica, su expresión un poco impresionada se mostró perfectamente a pesar de que no estaban cara a cara. No quiero que tengas la excusa de que Japón te necesita o lo que sea. Hay otros héroes y no voy a hacer que desaparezcan en medio de lo que sea que estemos tratando para ir y luchar contra algún villano. Por lo tanto, el medio de la nada. Netsu puede enviarte un coche o lo que sea si se trata de una emergencia, pero ni siquiera hay servicio de telefonía móvil, así que podemos tener nuestra pequeña charla sin interrupciones. Gran Torino luego colgó antes de que Toshinori pudiera protestar más, dejándolo sin otra opción que aparecer y atraparse fuera de la red con su mentor. Cuando apareció el porche delantero de la cabaña, Gran ya lo estaba esperando, con los brazos cruzados mientras él se apoyaba contra el marco de la puerta. Una parte de Toshinori se alegró de que no hubiera posibilidad de que esta conversación fuera interrumpida por una emergencia. La otra parte de él estaba muy asustada. Capítulo 65. Regreso a la escuela. Era raro vivir en un lugar que no fuera de su habitación.
Bueno, en realidad Izuku supuso que el dormitorio era técnicamente su habitación, pero al mismo tiempo, todavía no se sentía como si fuera suyo. Al menos cuando había estado en prácticas, sabía que era un invitado, pero ahora se suponía que este sería su nuevo hogar durante los próximos años. Todavía no se sintió real. Al menos no había tenido que lidiar con los reporteros locos que todavía estaban acampando afuera de las puertas. Sugerencias: Netsu había sugerido que él y los otros estudiantes involucrados en el incidente de Osu llegaran temprano en la mañana para evitar lo peor de la multitud, e incluso entonces, la prensa estaba siendo retenida por una línea policial para proteger a los estudiantes. Izuku sabía que probablemente tendría que dar una entrevista o algo así eventualmente, especialmente con la forma en que un vídeo que detalla la ideología de Stein se estaba volviendo viral junto con el vídeo de su derribo, pero Izuku estaba más que feliz de dejar que Netsu manejara las interacciones con la prensa por mientras sea posible. Por lo menos, le dio tiempo para idear una buena estrategia para lidiar con la publicidad de la misma manera que lo hizo para lidiar con los villanos, ¿verdad? Izuku suspiró y volvió a atar su corbata por tercera vez. Entre Netsu y el Aser, ahora teóricamente sabía los pasos que se suponía que debía seguir para que el nudo se viera un poco normal, pero aún así iba a necesitar mucha práctica para romper los hábitos extraños que había adquirido al tratar de aprender su propio. Al final, el nudo seguía siendo demasiado grande y abultado, pero la corbata había terminado con la longitud correcta y la parte delantera era más larga que la trasera, por lo que iba a contarlo como una victoria. La cocina estaba un poco caótica cuando llegó, aunque Izuku no sabía qué más esperar de 20 adolescentes que estaban todos juntos en la misma casa. Es literalmente lo mismo que una tostadora. Kaminari insistió. ¿No es eso peligroso? Yaomomo preguntó, mirando el pan aún sin tostar con preocupación. Realmente sería mucho mejor usar una tostadora en lugar de intentar usar tu peculiaridad. El punto muerto se rompió cuando Todoroki pasó junto a ella para agarrar una grieta de pan con la mano izquierda y tostarla perfectamente, manteniendo el contacto visual con ella todo el tiempo. Izuku sacó de ocultar sus risitas ante la mirada exasperada en el rostro de Yomomo cuando Todoroki, aún manteniendo el contacto visual, le dio un mordisco a su pan recién tostado sin siquiera molestarse en untarlo con mantequilla antes de volverse hacia Kaminari. Estoy de acuerdo, la huella de la mano es un poco irritante. Usa una tostadora, Kaminari. ¿Así iban a ser las cosas a partir de ahora? Era difícil llegar tarde a clase cuando solo había que caminar 5 minutos. Eso, por supuesto, significaba que el escritorio vacío de Ida se notaba aún más cuando sonó el timbre. Muy bien, clase, cálmense. Aizawa dijo aburrido. Sé que ya están hartos el uno del otro, pero tendrán que acostumbrarse a vivir en los dormitorios, así que vamos a... Aizawa-sensei. Uraraka levantó la mano vacilante. Lamento interrumpir, pero ¿sabes dónde está Ida? Ida ha sido suspendida. Aizawa respondió con naturalidad. Cuando la clase trató de estallar en murmullos de sorpresa, activó su peculiaridad y los miró a todos hasta que se movieron incómodos, pero en silencio, en sus asientos. Necesitamos revisar la lección sobre las licencias de héroe y el vigilantismo. Si bien Netsu terminó dando a sus compañeros de clase permiso de emergencia para pelear en Osu, el hecho es que Ida originalmente buscó al asesino de héroes y debemos asegurarnos de que no repetirá ese comportamiento en el futuro antes de que se le permita regresar. Clase. ¿Ha quedado claro? La clase asintió solemnemente e Izuku no pudo evitar sentir que Ida tuvo suerte de haber tenido la opción de regresar. Probablemente fue al menos en parte porque solo se volvió loco en respuesta a la lesión de su hermano, lo que lo hizo comprensivo, y el resto probablemente porque toda la situación de los medios ya era un fiasco sin agregar una expulsión a la lista, pero Izuku esperaba que Ida fuera capaz de actuar juntos eventualmente, aunque solo fuera por las personas que eventualmente salvarían. Aizawa suspiró en voz alta. Que esto sea una advertencia para ti. Tus peculiaridades y tu entrenamiento son herramientas valiosas, pero también son armas y no pueden usarse para beneficio personal o venganza sin consecuencias. Tenga eso en cuenta para seguir adelante y estará mejor que la mitad de los héroes que existen. Ahora, revisamos las leyes que rodean el uso de peculiaridades. Cuando Izuku llegó para su lección con Netsu, el director tenía 10 diferentes periódicos repartidos por su escritorio y al menos 2 transmisiones, pero aún así sonrió y se levantó para servirles a ambos un poco de té mientras Izuku se sentaba.
Así que, parece que usar razón sobre el asesino de héroes. Izuku dijo, tomando la taza que Netsu le ofreció. Desafortunadamente. La expresión de Netsu se torció en un ceño infeliz. Y parece que los medios de comunicación han tomado el ataque de Nom como algo más que una mera coincidencia, por lo que es muy probable que aquellos que se animan a la acción por la ideología del asesino de héroes acudan en masa a la Liga de los Villanos. Maravilloso. Izuku dijo secamente. Es por eso que dijiste que es mejor desacreditar a los villanos populares antes. No seas tonto, mi gorilla. Netsu gorjeó. Si no lo hubiéramos capturado cuando lo hicimos, tanto Iida como Native estarían muertos. Y es solo debido a su captura que ganó su popularidad. Entonces, en general, esta puede no ser una situación ideal, pero eso solo significa que es más un desafío, ¿correcto? Los ojos de Netsu brillaron con una emoción contagiosa e Izuku no pudo evitar responder con un sentimiento decidido. Sí, señor. Bien. Netsu sonrió y tomó un sorbo de su té. Entonces, ¿cómo deberíamos empezar? Izuku dejó que su mente pensara en algunas posibilidades. Bueno, el problema principal es que, objetivamente, Stein tenía razón. El sistema de héroes necesita ser reformado y hay demasiados héroes que solo están en él por la fama o el dinero, en lugar de salvar a la gente. ¿Eso es un problema? Preguntó Netsu. Izuku lo miró con incredulidad. ¿Sí? ¿Cómo se supone que vamos a desacreditar a alguien que tiene razón? Oh, ¿alguien más? Netsu respondió. Siempre podremos tratar de convencer a la gente de una mentira cómoda de la forma en que tiende a hacerlo la Comisión de Héroes, de alguna manera no creo que elijas esa opción, o podamos intentar elogiar sus ideales y al mismo tiempo condenar sus acciones. Creo que el último no sería bien recibido. Izuku dijo. No correría el riesgo de ser visto como demasiado poco y demasiado tarde, especialmente cuando Stein estaba tan basado en la acción. Eso es lo que sucede a menudo en el debate sobre las protestas violentas, ¿verdad? Entonces. Preguntó Netsu. Así que necesitamos alguna otra acción para canalizar a la gente hacia eso que no es un asesinato. Izuku apartó uno de los periódicos para tener un lugar para dejar su taza. Tal vez hemos mencionado cómo los asesinatos de Stein en realidad no difundieron su ideología. Fue el ataque con la menor cantidad de heridos lo que hizo eso. Exactamente. Netsu sonrió y tomó otro sorbo de té. La mayoría de sus víctimas se terminaron en mártires de la comunidad de héroes, en lugar de ser desacreditados como esperaba Stein. Izuku sonrió. Podemos usar la popularidad de Stein para reformar el sistema de héroes. Hable acerca de cómo los asesinatos hacen mártires e impulsan el cambio dentro del sistema. Incluso podemos usar Endeavor para ayudar y redirigir el enfoque de las personas para encontrar y erradicar a los villanos dentro del sistema, en lugar de convertirse en villanos ellos mismos. Es un comienzo decente. Comenzó Netsu. Aunque hay algunas preocupaciones que tendremos que manejar. Su conversación fue interrumpida por un timbre áspero que resonó en la oficina e Izuku estaba seguro de que si todavía tuviera su té en la mano, lo habría derramado sobre los papeles en el escritorio de Netsu. Nadie llamó nunca durante sus lecciones. ¿Fue una emergencia? Netsu frunció el ceño y revisó su teléfono. ¿Por qué llamaría a Aizawa a esta hora? Está ayudando a Snipe a enseñar a los de tercer año, creo que hoy estaban haciendo un ejercicio de combate. Respondió a la llamada del altavoz, cantando alegremente. Aizawa. ¡Qué maravillosa sorpresa! Estamos bajo ataque. La voz de Aizawa hizo eco en el receptor. No puedo ver al villano, así que no puedo borrar su peculiaridad y están tratando de capturar a uno de los estudiantes. Nunca había visto esta peculiaridad antes. Actúa como mi arma de captura, así que no puedo agarrarla y Snipe no puede disparar sin golpear a Togata. Necesito un refuerzo. Capítulo 66. Uno para todos. Izuku y Netsu se congelaron. Un ataque tan pronto después del incidente de Osu. Y justo después de que también se cambiaron a los dormitorios. Incluso fuera del riesgo para la seguridad de los estudiantes, que obviamente era la consideración más importante, la pesadilla de relaciones públicas que esto podría causar era aterradora. Netsu no perdió el tiempo activando la transmisión de seguridad del gimnasio de práctica del tercer año e Izuku rápidamente se puso de pie y rodeó el escritorio para poder mirar la pantalla por encima del hombro del director.
La escena en la pantalla era un caos absoluto. Los estudiantes entraron en pánico e Izuku recordó inquietantemente el incidente del villano del logo. Al igual que entonces, los héroes presentes no eran una buena pareja para lo que estaba pasando y no podían hacer mucho más que vigilar el retorcido lío de zarcillos negros que explotaban de Mirio en todas direcciones. Esperar, El cerebro de Izuku tardó un segundo en darse cuenta de lo que estaba pasando, pero una vez que lo hizo, se debatió entre reírse de alivio o golpearse la cabeza contra la pared, por lo que se conformó con una tercera opción. Un suspiro cansado que podría avergonzar a uno de Eraser. ¿Por qué All Might o Mirio no pudieron al menos advertir a los otros maestros que podría desarrollar otros poderes? Eraser, no estamos siendo atacados. Izuku dijo con calma. Mirio debería saber lo que está pasando, solo borra su peculiaridad y pregúntale si estás tan preocupado. Toogata no sabe lo que está pasando. Eraser gruñó. ¿Quién crees que está gritando y tratando de defenderse? ¿Qué? Izuku se congeló, esta vez por la confusión, no por el miedo. All Might no le había dicho que la extraña peculiaridad transferible era un acumulador. De acuerdo con la investigación que había hecho cuando intentó ayudar a Mirio con su mutación peculiar. La peculiaridad se fortalecía cada vez que pasaba de mentor a estudiante, lo que significaba que estaba recopilando las fortalezas de cada titular, que lógicamente incluían sus peculiaridades. Esto, por supuesto, planteó la pregunta de por qué All Might nunca usó esas peculiaridades a pesar de la ventaja obvia que esos poderes le darían en una pelea, pero Izuku había renunciado a tratar de encontrarle sentido a todo lo que ese hombre hacía. Por ejemplo, ¿por qué no le había advertido a su protegido que podría desarrollar otras peculiaridades? Izuku se frotó el puente de la nariz con frustración y gruñó en voz baja. Justo cuando creo que ese idiota no puede hacer nada peor, va y se supera a sí mismo. Vale, Eraser, nuevo plan. Borra la peculiaridad de Mirio y envíamelo directamente a mí. Sé que no eres estúpido, Deku. Eraser estaba usando su voz. No puedo creer que tenga que explicar algo tan simple. Pero no voy a borrar la peculiaridad de un estudiante cuando es lo único que puede usar para luchar contra el misterioso villano que lo ataca. Esa es su peculiaridad. Izuku gimió. No debería ser su trabajo explicar esto. Es una parte de la mutación que, solo, confías en mí. Generalmente. Eraser respondió secamente. Entonces haz lo que te digo. Izuku ordenó con firmeza. Borra su peculiaridad y envíamelo directamente a mí. Si te equivocas, entonces ya estoy castigado, así que no es gran cosa. Izuku interrumpió. Niño problema. Izuku ignoró el tono de advertencia en la voz de Eraser mientras tomaba el teléfono de Netsu y colgaba. Aizawa probablemente juraría, pero al menos reconocería que era inútil continuar con la discusión. Mirando hacia atrás a las imágenes de la cámara, Izuku suspiró aliviado cuando los zarcillos negros desaparecieron y Mirio cayó al suelo, visiblemente conmocionado, pero por lo demás bien. Eraser se desactivó en peculiaridad de Izuku. Contuvo la respiración, esperando que la nueva peculiaridad de Mirio comenzara a actuar nuevamente, pero afortunadamente lo que sea que lo había desencadenado aparentemente había pasado y no se volvió a manifestar cuando los amigos de Mirio corrieron hacia él y comenzaron a abrazarlo. Izuku suspiró y se pasó una mano por la cara antes de finalmente mirar a Netsu. ¿Sabes exactamente lo que está pasando, no? Ah, mi gorrilla, ¿qué tipo de director hiperinteligente sería si no lo hiciera? Netsu sonrió. Aunque estoy gratamente sorprendido de que lo hayas descubierto también. Eso suponiendo, por supuesto, que no te lo hayan dicho. Como si All Might alguna vez me respetara lo suficiente como para decirme algo. Izuku murmuró amargamente. Solo lo descubrí porque Mirio pidió ayuda para controlar su peculiaridad antes de que comenzara el año escolar. Obviamente, las cosas no encajaban, pero después de que me di cuenta de las mutaciones. Enfatizó la excusa entre comillas con los dedos. Solo ocurrieron en una línea específica de mentores y estudiantes, el resto no fue difícil de entender. Netsu sonrió con picardía. Te sorprenderías, mi gorilla. Ha mantenido a muchos de menor inteligencia engañados durante generaciones. La mayoría de las personas nunca piensan en mirar y, por supuesto, descartarían tal peculiaridad como imposible si alguna vez la olieran. Se necesita una mente abierta para descifrar un secreto así. Izuku se sonrojó levemente.
Incluso ahora, era difícil tomarse con calma cumplidos como ese, a pesar de que debería estar acostumbrado a que la gente realmente respetara sus habilidades. Entonces, simplemente evitó el tema por completo. Hablando de inteligencia menor. Gimió Izuku y sabía que probablemente estaba actuando demasiado como era ser en este momento, pero estaba cansado. ¿Puedes traer a All Might aquí? Realmente debería ser él quien le explique esto a Mirio, ¿sabes? Teniendo en cuenta que es su culpa y todo. Para su sorpresa, eso fue lo que hizo que frunciera el ceño levemente. Bueno, esta es una situación interesante. Izuku lo miró con recelo. ¿Qué? Bueno, All Might solicitó unos días libres y actualmente está fuera de la red con un antiguo mentor suyo. Netsu le lanzó una pequeña sonrisa, casi como si pensara que todo era divertido. Así que supongo que depende de nosotros explicarlo entonces. ¿No será esto divertido? Izuku estaba a punto de abrir la boca y argumentar que esto no iba a ser divertido y que no era su trabajo explicar nada que tuviera que ver con una peculiaridad ultra secreta que se suponía que ni siquiera debía conocer en el primer lugar, pero fue interrumpido por la puerta de la oficina de Netsu que se abrió de golpe. Aizawa entró, seguido rápidamente por Mirio, que parecía más tímido y asustado de lo que Izuku lo había visto nunca, que fue lo que finalmente sacó a Izuku de su frustración. Sí, All Might era un idiota, y no era el trabajo de Izuku explicarle la nueva peculiaridad de Mirio, pero estaría condenado si dejara que alguien más sufriera porque no entendieron su peculiaridad, no cuando pudo ayudarlos. Aizawa activó su peculiaridad y miró tanto a Izuku como a Netsu, ninguno de los cuales dio un ápice de intimidación. Explica. Ahora. Izuku miró vacilante entre Netsu y Mirio, que miraba a Aizawa con pánico apenas disimulado, y suspiró. Aizawa obviamente no sabía que la peculiaridad de All Might era transferible. Por lo que Izuku había reunido, el héroe número 1 no le había dicho a casi nadie, incluso a los maestros de su sucesor que realmente deberían haberlo sabido, pero, no era su secreto para contarlo. Borrador. Izuku comenzó lentamente, pero Aizawa lo interrumpió rápidamente. No. Miró entre los tres y reactivó su peculiaridad. No sé lo que está pasando o lo que ustedes tres están tratando de ocultar, pero se detiene aquí. ¿Entiendo? Izuku tragó y miró a Mirio, quien sonrió torpemente y se encogió de hombros. Yo tampoco sé qué está pasando, así que... Izuku volvió a suspirar y miró a Netsu, que solo sonreía y esperaba ver qué hacía, lo cual no sirvió de nada. Se frotó el puente de la nariz con frustración. No era su secreto para contarlo, pero tendría sentido que Aizawa lo supiera y All Might obviamente nunca se lo iba a decir, así que... Se volvió hacia Mirio. Vamos a discutir los detalles de tu peculiaridad. Dijo pesadamente, esperando que Mirio pudiera entender su doble sentido solo con sus ojos. Teniendo en cuenta que palideció un poco, Izuku había tenido éxito. ¿Estás bien con Aizawa? Me quedaré. Aizawa dijo con firmeza. Con el debido respeto, Eraser, eso no es. Respondió Izuku. Soy el maestro del niño, Deku. Aizawa lo miró intensamente. Así que tengo el derecho y la responsabilidad de saber qué está pasando, ¿alguien quiere explicarlo? Izuku estaba preparado para un concurso de miradas, aunque sabía que probablemente perdería al final, considerando que se trataba de Eraseread, pero afortunadamente Netsu los interrumpió antes de que su batalla de voluntades pudiera comenzar realmente. El joven Togata está comenzando a desarrollar otras peculiaridades. Netsu gorjeó alegremente. ¿Qué? Mirio gritó en estado de shock al mismo tiempo que Aizawa les dio a ambos una mirada inexpresiva. Quirks mutando, entiendo. Dijo Aizawa. Pero las peculiaridades duales son raras. Y casi nunca ocurren naturalmente, sí, lo sé. Izuku levantó una mano para mantener a Aizawa en silencio mientras se volvía hacia Mirio nuevamente. Miró a Netsu en busca de confirmación y cuando el director asintió, simplemente lo aceptó. Si All Might quisiera que siguiera siendo un secreto, entonces debería haber estado aquí. Puede que no sea el secreto de Izuku para compartir, pero por otro lado, tampoco era responsabilidad de Izuku ocultarlo. ¿Qué te ha dicho All Might sobre los poseedores anteriores de tu peculiaridad? Mirio se congeló y Izuku reconoció el pánico que brotaba de nuevo mientras miraba a Aizawa y hacía un último esfuerzo para reírse de la pregunta. ¿Poseedores anteriores? No sé de lo que estás hablando. Izuku lo interrumpió con una mirada.
Netsu ya lo sabe, lo descubrí hace meses, y aparentemente Aizawa no se va a ir. Todos estamos aquí para ayudarte, pero no podemos hacerlo si no nos dejas. Mirio se quedó quieto por un momento antes de reír torpemente y frotarse la nuca. Bueno, pensé que estábamos haciendo un buen trabajo escondiéndolo, pero, aparentemente no, así que, quiero decir, Olmig me dijo que creo que el 9º. Pero, no creo que me haya dicho nada sobre ninguno de los otros. A él, no le gusta hablar sobre el mentor que le dio One for All, así que... Sonrió tímidamente y se encogió de hombros. ¿Uno para todos? Preguntó Izuku. Oh. Los ojos de Mirio se abrieron. Pensé que habías dicho que lo habías descubierto. Literalmente rastreé la peculiaridad de estudiante a maestro durante 9 generaciones y descubrí que era transferible. Izuku se quedó inexpresivo. Nadie escribió nunca cómo se llamaba. Supongo que eso tiene sentido. Mirio se rió. Pero sí, él realmente no me dijo. ¿Estás diciendo que Olmig te dio su peculiaridad? Aizawa miró a medio camino entre una pantalla azul y una ira impía, lo que Izuku encontró irrazonablemente divertido considerando que esa había sido su reacción exacta al descubrirlo también. Dejando de lado el hecho de que eso es incluso posible, ¿qué piensa ese patán que es? Habrá tiempo para luchar contra el héroe número 1 más tarde, Aizawa. Netsu dijo con diversión. Pero creo que el propósito de esta conversación fue ayudar a Togata a comprender su pequeño incidente anterior, no destruir un símbolo nacional. Aizawa exhaló profundamente por la nariz y se frotó los ojos. Bien. Deku, continúa. Izuku empujó suavemente a Netsu para que pudiera acceder al teclado. Bueno, por lo que entiendo, la peculiaridad de Olmig es un acumulador. Toma un poco de cada titular y se lo pasa al siguiente, ¿verdad? Sí, eso es más o menos lo que me dijo. Mirio se encogió de hombros. Bien. Izuku giró la pantalla de la computadora para que Aizawa y Mirio pudieran verla. Mirio, conoce a uno de tus predecesores. El héroe profesional Lariat, también conocido como Daigoro Banjo y el 5º poseedor de One for All. Capítulo 67. Seguridad. Toshinori tosió torpemente en su pañuelo mientras la abuela les servía café a ambos. Tal vez debería haber puesto su voluntad en orden antes de venir. Honestamente, probablemente no era una mala idea tener un testamento listo de todos modos con la forma en que iba su salud. Realmente deseaba que las visitas con su antiguo mentor pudieran ser un poco menos aterradoras, pero incluso estar en la presencia del hombre le aparecieron todos los sentimientos de insuficiencia que había sentido cuando todavía estaba tratando de demostrarles a Nana y Gran que realmente se lo merecía. Uno para todos. El motivo de la visita real tampoco ayudó. Oh, deja de sacudir a Toshinsori. Espetó la abuela. No voy a golpear a un tipo que ya tiene 2 pies en la tumba, así que deja de enloquecer para que podamos hablar. Toshinsori se rió con ironía. Ni siquiera un pie en la tumba, abuela. 2. Con la forma en que viven, seguramente estarán agradecidos de que alguno de ustedes todavía esté fuera de la tumba. Gran se quejó de buen humor. Eres imprudente, niño. Así me dijeron. Toshinori jugueteó con el pañuelo en sus manos. Pero eso no es de lo que estoy aquí para hablar contigo. No, no es. Gran dejó su taza de café y suspiró profundamente. Estás aquí para hablar sobre Deku. Toshinori asintió tímidamente. Bueno, creo que pensé que sabía cómo funciona el mundo, pero Deku sigue demostrando que estás equivocado. Gran terminado. Toshinori se encogió de hombros. No era no obstante solo que el joven Midoriya siguiera demostrando que estaba equivocado, era que, literalmente, todos los demás parecían estar destinados a darle una oportunidad y, desde el principio, Toshinori simplemente, no podía. No sabía cómo describirlo, pero... ¿no es mi deber como héroe mantener a la gente a salvo? Gran tomó un largo sorbo de su café y miró pensativamente por la ventana. Supongo que eso se reduce al precio de la seguridad, ¿no? ¿A qué te refieres con el precio de la seguridad? Toshinori dijo su estómago perdido. Porque si esto es lo que quieres decir, creo que ya lo pagó. Gran se rió entre dientes. Supongo que de alguna manera lo ha hecho, ¿no es así? Pero eso no es lo que quiero decir, chico. Estudiaste en el extranjero en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué te enseñaré sobre la ley patriota?
Toshinori pensó por un momento. Su estudio en el extranjero había sido hace mucho tiempo y sería el primero en admitir que había prestado más atención a los villanos locales que a las clases, con la excepción de geografía, por supuesto. Después de todo, había tenido que aprenderse los nombres de los 50 estados. Pero la ley patriota sonaba familiar. ¿No era esa una ley anterior a la peculiaridad? Preguntó finalmente. ¿Algo sobre seguridad internacional? No pensé que todavía estaba en los libros. Gran suspiró. Incluso si la ley en sí fuera anulada, los efectos aún se sintieron cientos de años después. Y sí, se utilizó seguridad, específicamente de mantener a Estados Unidos a salvo de posibles terroristas. Los detalles no son importantes, pero el punto es que la ley patriota ofreció seguridad, pero a costa de la privacidad de las personas que se suponía debían mantener a salvo. ¿Puedes ver por qué hubo protestas públicas una vez que el país se dio cuenta exactamente de lo que estaba sucediendo? En realidad no. Dijo Toshinori lentamente. ¿No valió la pena la seguridad adicional? Estados Unidos solo estaba tratando de convertirse en el símbolo de paz del mundo, ¿verdad? Y es por eso que estamos teniendo un problema. Gran dijo con cansancio. Niño, a veces se estabiliza a salvo tiene el costo de vivir en una burbuja. A veces tiene el costo de que todos los que conoces pisoteen tus propias elecciones. Y a veces, bueno, a veces la seguridad puede llegar a costa de la felicidad. ¿Tiene eso algún sentido para ti? Algo sobre lo que Gran estaba diciendo hizo cosquillas en el fondo de la mente de Toshinori, pero todavía sentía que había un gran remate al que Gran estaba tratando de llegar y de alguna manera todavía se lo estaba perdiendo. El sentimiento le resultó frustrantemente familiar de su época de estudiante, pero al menos ahora sus fracasos no estaban puntuados por patadas en el estómago. Supuso que esa era la ventaja de tener solo medio estómago. Abuela. Toshinori miró a su mentor directamente a los ojos. He renunciado mucho para mantener a salvo a la gente de Japón. Para mantener a salvo a personas como Deku. Ser el protector que necesitaba cuando era niño. A One for All para convertirme usado en un símbolo de paz, aunque eso significó renunciar a mi salud, mi tiempo e incluso mi identidad para poder ser lo que la gente necesitaba. Yo solo, no entiendo cómo el precio de la seguridad podría ser demasiado alto. Y tal vez ese es el problema. Gran gimió y se pasó una mano por la cara. Nunca has sabido el significado de moderación, Toshinori. Para ti siempre es más ultra o nada. Tal vez por eso One for All te sientas tan bien, no lo sé, pero chico, mira de dónde te ha llevado esa mentalidad. Sé que Niuteye te ha criticado antes por tus hábitos autodestructivos. Seguro que lo he hecho y probablemente Recover y él y Erasereat también. Diablos, incluso Netsu te ha dado un par de veces, así que sé que no puedes negar que es un problema. Gran lo miró fijamente y Toshinori resistió el impulso de retorcerse en su asiento como un estudiante de secundaria al que regañan. Nunca te detengas, chico. Vas a por tus metas con todo, lo cual es parte de lo que te convierte en un gran héroe, pero también es lo que te ha llevado al punto en el que tienes que llevar ese maldito pañuelo todos los días. Para ti, ningún precio es demasiado alto para pagar, así que no puedes entender que otras personas tienen límites, Toshinori. Otras personas miran una pelea imposible de ganar y prefieren escapar con vida. Otras personas pierden la mitad de sus órganos internos y se retiran en lugar de empujarse a la ruina. Toshinori se encogió en su asiento y la abuela se detuvo cuando se dio cuenta de que se había puesto de pie en algún momento y ahora le estaba gritando al héroe número 1, no es que probablemente le importe el rango. Suspiró y se dejó caer en su silla. Otras personas preferirían vivir la vida en sus propios términos que ser protegidos, Toshinori. La seguridad de Deku, de la forma en que ama ves, vendría a costa de su felicidad y su capacidad para controlar su propia vida. ¿Puedes al menos ver por qué ese precio podría ser más de lo que está dispuesto a pagar? Así que déjame ver si lo entiendo. Aizawa dijo lentamente. Olmig, a sabiendas, le dio a un adolescente, un estudiante, una peculiaridad que no solo viene con una cantidad de poder aún desconocido, sino también con una cantidad increíble de peculiaridades adicionales y un némesis posiblemente inmortal empeñado en destruirlo. ¿Dejé algo afuera? En su defensa. Mirio sonrió torpemente. Realmente no creo que supiera sobre las otras peculiaridades. Y creía plenamente que All for One estaba muerto. Agregó Netsu. No lo hubiera hecho si hubiera pensado las cosas por una vez en su vida. Aizawa suspiró. Ese hombre es el colmo de la irracionalidad.
Izuku asintió con la cabeza. Sensei. La voz de Kurohiri apareció a su izquierda. Tienes visitas. Perfecto. All for One usó una de sus peculiaridades de telequinesis para apagar la televisión y se enderezó para parecer más intimidante. No es que necesite mucha ayuda, siendo literalmente un villano sin rostro, pero aún así. Traerlos aquí. Hubo un ligero silbido de aire cuando Kurohiri usó Warpgate y luego un silbido bajo. Vaya, estas son algunas buenas excavaciones que tienes aquí. Todo este equipo debe haber costado un centavo, pero eso es probablemente un cambio tonto por el símbolo del mal, ¿no es así? Hiran. All for One mantuvo un aire profesional y estaba casi agradecido de que All Might lo hubiera cegado para que no tuviera que ver la estúpida sonrisa de Hiran. Sabía que estaba usando uno, los hombres como él siempre lo sabían. Uno pensaría que los corredores son fáciles de manipular porque harían cualquier cosa por un precio, pero la verdad es todo lo contrario. Los hombres como Hiran siempre se sintieron mucho más cómodos manipulando, lo que significaba que aunque era necesario hacer negocios con ellos, All for One prefería no hacerlo. Supongo que la otra persona contigo es el hombre que te pedí que encontrarás. Hubo un pequeño chillido de su otro invitado. Sí, señor. Me dijeron que querías que identificara a alguien por ti. A veces es difícil porque solo veo una cara, y a veces me toma un poco rastrear a quién pertenece esa cara, pero El hombre rió nerviosamente. He oído que no te gusta que te decepcionen. Así que, haré lo mejor que pueda. All for One sonrió, algo que sabía que era reconfortante e intimidante al mismo tiempo, y le tendió la mano. El hombre lo tomó con solo una ligera vacilación, una señal segura de que no sabía exactamente con quién estaba tratando. Excelente. Cualquier otra peculiaridad, All for One habría tenido la tentación de robar en ese momento. En realidad, estuvo tentado de robarlo. Podía sentir la peculiaridad zumbando justo debajo de la piel del hombre, prácticamente rogando que se le diera un mejor de lo que este adulador llorón podría lograr, pero All One simplemente estrechó la mano del hombre con firmeza y la soltó. Sería contrario a la intuición que un ciego robara una peculiaridad que requería la vista. Tengo un artículo que me gustaría que leyeras. All for One dijo simplemente. Hizo un gesto a Kurohiri, quien le tendió una tableta que ya tiene uno de los artículos más populares del cartel anónimo en la pantalla. Me gustaría saber quién lo escribió. El hombre se rió nerviosamente mientras tomaba la tableta. Bueno, como dije, lo intenté, pero no he visto todas las caras, así que... El hombre tragó saliva cuando All for One dejó que un poco de su aura intimidante se filtrara en el aire. Había terminado con las palabras, era hora de la acción. Y, en caso de que el hombre no pudiera identificar a quien necesita, sería fácil darle su peculiaridad a alguien que pudiera. El hombre leyó en silencio, afortunadamente, durante unos minutos antes de reírse de nuevo, el tiempo sonaba aliviado en lugar de ansioso. Aquí estaba yo, todo preocupado por nada. Resulta que tu chico es bastante popular. Su rostro ha estado mucho en las noticias últimamente, así que, si pudiera buscar su nombre. ¿Quién es él? All for One exigió con impaciencia. Oh, es ese chico sin peculiaridades del festival deportivo. Dijo el hombre con desdén. ¿El que luchó contra Stein? Deku, creo que su nombre era, sí, aquí está, Izuku Midoriya. El hombre hizo una pausa y tragó, sus nervios volvieron con toda su fuerza cuando la ira de All for One envolvió casi tangiblemente la habitación. ¿Dije algo malo? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.